Ya, entonces esta es nuestra primera clase, ¿cierto? De la asignatura de matemática y para los segundos medios. ¿Y quién está a cargo? La profesora, quien les habla, Gisela Rodríguez. Entonces, hoy, la semana pasada, yo ya mandé un video, el primer video de retroalimentación, chiquillo, que fue el Aprendo sin parar, la guía número 1. Espero lo hayan podido ver todos, ¿ya? Hoy vamos a revisar y corregir el cuadernillo número 2, ¿ya? Yo en mi poder tengo ya varios cuadernillos, están todos corregidos los de ustedes, todos los que me han hecho llegar hasta el momento. Hasta la semana pasada a mí me trajeron todos los cuadernillos que me habían llevado al liceo. Bueno. Priscila. Profe, cuénteme. Niña, ya ve la clase, por favor, no la puedo grabar, usted tiene que grabarla. Sí, estoy grabando, profe, no se preocupe. Gracias, mi niña. Ya. Entonces, el objetivo de la clase de hoy es resolver problemas de crecimiento exponencial, ¿cierto? Utilizando las potencias de base racional y exponente entero. Ese es nuestro objetivo de clase, ¿ya? En cuanto a las potencias, ustedes ya manejábamos bastante, nosotros repasamos en primero medio, el año pasado también las vimos, ¿ya? Ahora nuevamente vamos a hacer recuerdos. Chiquillos, por favor, me silencien sus micrófonos, ¿ya? Entonces, vamos primero a prestar atención, vamos a ir reforzando conocimientos previos, ¿ya? Estos conocimientos nosotros ya los manejamos, pero también voy a activar nuevamente todo lo que está en nuestra cabecita, pero de repente nos olvidamos en ciertos momentos. Puse acá un recuadro con respecto a las propiedades de las potencias. ¿Por qué puse esto? Porque esto me va a servir, ¿cierto?, como base a lo que necesitamos para nuestra clase. Recordar en las potencias, tengo diferentes propiedades. Miren acá, la potencia de exponente 0 siempre va a ser igual a 1. La multiplicación de potencia con igual base, ¿qué hacíamos? Conservo la base y sumo los exponentes. La división, exactamente lo mismo. Conservo la base, pero acá resto los exponentes. Miren acá, potencia de una potencia. ¿Qué había que hacer? Conservo la base y multiplico los exponentes. Todos los jóvenes que ya trabajaron este cuadernillo se dieron cuenta que trabajaba mucho con las potencias y sus propiedades, ¿ya? Acá la multiplicación de potencia, ¿cierto? Se multiplican con igual exponente, multiplicamos las bases y conservamos el exponente. Lo mismo en la división. Dividimos las bases, conservamos el exponente. Esta potencia, chiquillos, estas dos salían mucho en la retroalimentación. Cuando el exponente es negativo, acá la mayoría se confunde. Recordad que cuando tengo una potencia de base entera y el exponente es negativo, se partía por 1. ¿Por qué? Porque yo nunca puedo trabajar una potencia con exponente negativo. La base puede ser negativa, esa da lo mismo, es independiente. La que a mí me va a inferir siempre es el exponente, nunca puede ser negativo. ¿Qué hay que hacer en ese caso? Cuando es un número entero, el 5, 6, 9, el número que sea, se parte por 1. Y lo mismo en la fracción, esta salía mucho y hay que aplicarla mucho, chiquillos. Cuando tengo una fracción con exponente negativo, ¿qué se hace? Se invierte la fracción. Sí, miren acá, invierto la fracción, lo que es denominador pasa a ser numerador y lo que es numerador pasa a ser denominador. Invierto el orden de la fracción y ahí recién el exponente me cambia a positivo.
Miren acá, chiquillos, otro conocimiento previo. Las funciones, ¿le hace algún recuerdo las funciones? ¿Alguien me puede decir? Acá tengo funciones. ¿Qué es lo que era una función? ¿Quién me puede decir? Mírenlo acá en los dibujos, vayan asociando. ¿Quién me puede decir qué es una función? Niños. ¿Puedo responder yo, profesora? ¿Javiera? ¿Mel? Sí. No, Javiera. Javiera. ¿Qué es lo que era una función, hija? Es una fórmula única que dependiendo del valor de x irá cambiando y. Lo podemos definir con una máquina. ¿Y se acuerdan de estos dibujitos, chiquillos? Muy bien, Javiera, muchas gracias. ¿Se acuerdan de esto, chiquillos? ¿Por qué, por ejemplo, yo acá digo, miren, esta es función, esta no es función, esta es función, esta no es función? ¿Qué condición debía tener para hacer una función? ¿Alguien me puede decir? ¿Alguien se acuerda de algo? Tenía que tener cada función de entrada, tenía que tener una de salida. Muy bien, Dax, me estoy hablando contigo, ¿cierto? Sí, profe. Excelente, excelente. Recordar que cada elemento de entrada tiene que tener uno de salida. Pero había que tener, miren acá, miren sus dibujitos. Algo tenía que tener la entrada. ¿Alguien se acuerda? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, miren acá, esta es función, pero esta, porque no es función. Porque... ¿Alguien más? No me acuerdo. Porque una entrada no puede salir por dos lados. Ya. Entonces, chiquillo, para que vamos recordando en nuestra mente, recordar que para hacer función, el que me importa, el que es el más importante, es solo elementos de entrada. Por eso una función yo le llamamos, ¿se acuerdan? 1 a 1. Cada elemento de entrada debe tener solamente un elemento de salida, chiquillos. Por ejemplo, acá, a ver, déjenme sacar esto un poquito. Por ejemplo, acá, esta no es función. ¿Por qué? ¿Alguien me puede decir por qué esta no es función? Carlita, Benja. Porque el valor de, o sea, A, si lo meto dentro de esta máquina, nos resultan dos valores y eso no puede ser. No puede ser, ¿cierto? Excelente, excelente. Acá el A no puede tener dos elementos de salida. Siempre el elemento de entrada debe tener solamente un elemento de salida. Por eso miren acá, esta es función. Acá, ¿por qué función también? Porque me da lo mismo que dos elementos de entrada tengan un mismo elemento de salida. Eso a mí no me interesa. Pero lo que sí me importa es que cada elemento de entrada tiene que tener solamente uno de salida. Acá, por ejemplo, en este caso también, el A tiene la salida que es 1, el B y el C tienen la salida que es 2. Miren acá, si se dan cuenta, sobre el 3 no me interesa, porque la salida a mí no me importa. ¿Cuál es lo que me importa a mí en la función? Los elementos de entrada. Eso es lo que tienen que tener 1 con 1. ¿Ya? ¿Quedó claro, Jeremías? Sí, profe, me quedó claro. Clarito, Miguel, ¿sí? Sí, profe, sí. Ya. Chiquillo, ¿qué pasa acá en la parte de abajo con los gráficos? ¿Se acuerdan que el año pasado trabajamos harto con los gráficos? Que de hecho yo les pedí unos materiales, trabajamos en Plumaví. ¿Se acuerdan o no? Sí. Sí, profe. Ya, ¿y cómo se graficaba? ¿Quién me puede decir? ¿Qué tengo que tener, Araceli? ¿Qué tengo que tener para hacer una gráfica de una función? No.
Daxner, a ver, ¿quién más? Alex, Francisca, vamos despertando, niños. Una fórmula. creo. Una fórmula, ya puedo tener acá lo que me indica, como usted me dice, en la fórmula. ¿Y qué es lo que era esto, chiquillo? ¿Alguien me puede decir? ¿Qué era esto? ¿Me ven lo que estoy marcando, no? Son ay, ¿cómo se llama? Las líneas del, ay, no, me acuerdo, ¿cómo se llama ese dibujito? Miren acá, ¿qué dice acá? XY, XY. El X y el Y. ¿Pero cómo se llamaba eso? No me acuerdo. Ahí, Tabla de valores. tabla de valores, excelente, chiquillo. Alguien ahora, ¿quién me puede decir cómo armo una tabla de valores? ¿Quién era el independiente? ¿Quién se mandaba solo, se acuerdan? Había El uno que era independiente y el otro que dependía, que era dependiente. ¿Quién se mandaba solito? ¿El X o el Y? X. El es I. independiente. Excelente. El X se manda solito. ¿Y el Y qué hace el I? Dominio. dependía del depender X. del valor del X. X. Por eso el I es que yo le llamo la variable dependiente. ¿Ya? Acá en el X, si se dan cuenta, ¿se acuerdan cuando nosotros trabajamos, cierto, en los gráficos? ¿Quién les daba valor al X? ¿Quién me puede decir? ¿Alguien se Nosotros acuerda? mismos. Nosotros. Cada Nosotros mismos. uno, exacto, Daxner. Cada uno le da valor al X. Sí, recuerden eso, porque el X es independiente, el X es el valor de entrada. ¿Ya? Entonces el X, usted le da valor, chiquillo. Usted tiene que colocarlo, yo siempre les decía, ¿se acuerdan? Siempre como apunte colocar algunos valores negativos, el 0 y otros valores que sean positivos. Miren acá. ¿Sí? Cada uno asignaba esos valores. ¿Y el I? ¿Cómo sacaba el I, chiquillos? Porque acá, por ejemplo, ustedes me dicen, yo doy el valor, ¿cierto? Cada uno da estos valores del X. ¿Y cómo saco el I? Aplicando la función debemos reemplazar donde dice X por el Esa número es que la nosotros palabra clave, designamos. Javiera. Reemplazar, evaluar, chiquillos. Miren acá. La función Yo es más rápido, esa X es la diferencia. cuadrado más, Sabía, tomen sabía cuánto. atención, X cuadrado más 1. Uno. Por lo tanto, por ejemplo, el primer valor, menos 2, tomen atención, lo reemplazo en el valor del X. Entonces, menos 2 al cuadrado, 2 por 2, 4 4, menos por menos, más más 4, y 4 más 1, 5. ahí 5. está. ¿Ven? Somos niños de primero. El valor de I, ¿cómo se calculaba? Reemplazando el valor del X. ¿Y X. quién da el valor del X? Yo doy el El valor. I. Cada uno da su valor. ¿Quedó claro, chiquillos? Sí. ¿Sí? Acá, por Sí, ejemplo, yo les pues. asigné una función que la vimos harto el año pasado, que era la función lineal. ¿Por qué lineal? Porque miren el gráfico, ¿qué representa? Una línea recta, ¿o no? Eso es una línea. Acá tengo una función cuadrática. Si se dan cuenta, acá no lo uno con una regla. ¿Por qué? ¿Cómo me da? Me da una curva, ¿o no? Las parábolas, ¿se acuerdan? Cuando yo les decía, cuando estoy feliz, la parábola está hacia arriba. Cuando estoy triste, la parábola va hacia abajo. ¿Ya? Entonces, con esto comenzamos. Activaron sus conocimientos, ¿cierto? Sí. ¿Vendieron la ampolleta a todos? ¿Sí? 10 de 5 nomás, Más o profe. menos, profe. Más o menos, Yamilet. Fue Ya, la Dariana, comenzamos. pero no me acuerdo. Tomen atención acá. Dice, Oh, casa. las sustancias radioactivas se descomponen potencialmente con el tiempo. Por ejemplo, el isótopo de yodo se descompone cada 8 días a la mitad de su valor.
Cada 8 días se va Oye, descomponiendo me a va a cuánto? apagar el teléfono, La güey. mitad. Jóvenes, ¿me silencian, por favor? Priscila, Eh, Priscila, ¿Sí? disculpa, hay una niña que se llama Vanessa del segundo B que ¿Ya? está tratando de ingresar. Ay, a ver, es que ahora sí que, a ver, participantes me imagino. Ahí están, ya sí. Sí. Tenía 3 niños que querían ingresar, pero Oye, al menos mi mamá se sintió bien, ¿o no? hoy tengo varios. Uy, sí, de ese chupo ese abajo. ¿Dónde? Ah. Vos decís que casi las cago. Jeremías, silencio. No, niña, dile. Ya. Entonces, continúo. Dice si el valor cierto de X haya la parte del valor inicial que queda, ¿qué pasa después de 40 días? ¿Qué dice? Es importante organizar la información que se desprende de la situación. Para ello se construye esta tabla. ¿Ya? Acá está el isótopo, ya que está primero en el 100%, y cada cuánto se va descomponiendo este isótopo, cada 8 días. ¿Ya? Entonces miren acá. Cuando comienzo en 0 días, ya. Cuando comienzo en 0 días, estoy al 100%, está toda la cantidad. Después, ¿qué dice? Que cada 8 días va bajando su valor a la mitad. Entonces, de la totalidad, la mitad, el 100%, la mitad, ¿cuánto es? El 50%. A ver, espérenme un segundo. Ya, al 50. Cada 8 días. Después, 8 días siguientes, me vienen 16 días. Y baja la mitad del 50, ahora la mitad del 50, ¿cuánto es? 25. Después la mitad de 25, 12,5. Miren acá, los días van cada 8. Primero empieza en 0, 8, 16, después viene el 24, 32, 40, hasta el día 48. Y en el porcentaje, como se va dividiendo a la mitad, empiezo en la cantidad total que es el 100, la mitad el 50, 25, 12,5, 6, 3, 1,5. Después dice, después de 40 días, ¿qué porcentaje va a quedar de esta sustancia? De 40 días, ¿cuánto va a quedar? Solamente el 3,125%. Después dice, miren acá, el crecimiento de una bacteria se puede determinar a partir de la siguiente tabla. La población, acá está lo mismo. Los días, acá está en horas. En 0 horas empieza con ¿cuánto? Con 3 bacterias. Después, 6 bacterias. Después, 12 bacterias. A la 1, después de 2 horas, 3 horas, 4 horas, la tabla acá. ¿Ya? Tenemos que ir concluyendo de acuerdo a esta tabla. Ahora, ¿qué dice? Ana, creo que están haciendo una aquí y yo la guía no me la tienen. ¿Cómo no te la dieron? Miren, ¿qué está ocurriendo acá? Entre el 3, el 6, el 12, el 24. ¿Qué ocurre con estos valores de la población? Se duplica el valor de la población. Excelente, se va duplicando. ¿Sí? Y acá el tiempo en hora va transcurriendo de una en una, ¿cierto? Entonces, miren acá. Había que graficar. ¿Qué es lo que era graficar, chiquillo? Colocar simplemente primero, colocar los puntitos, ¿ya?
acá en 0